Imagina tener que elegir entre tus hermanos de toda la vida y el éxito que siempre soñaste. Imagina que todo lo que construiste durante 20 años, todas esas canciones que escribiste con el corazón, todas esas noches compartiendo escenarios, de repente se convierte en un campo de batalla donde tienes que decidir si sigues adelante solo o te quedas atrapado en el pasado. Esta es la historia de Marco Antonio Solís, el hombre que tuvo que romper el corazón de quienes lo acompañaron desde el principio para convertirse en el Buki que todos conocemos hoy. Y déjame decirte algo, el precio que pagó por esa decisión fue más alto de lo que cualquiera podría imaginar. Marco Antonio Solís nació el 29 de diciembre de 1959 en Ario de Rosales, Michoacán, un pueblito donde la música es parte del aire que se respira. Desde los 6 años, Marco ya tocaba la guitarra y componía canciones. 6 años, ¿te imaginas? Cuando la mayoría de los niños apenas están aprendiendo a leer. Este chamaco ya estaba creando melodías que algún día harían llorar a millones de personas. Su talento era tan evidente que a los 12 años formó su primer grupo musical con su primo Joel Solís. Pero la historia real, la que cambiaría todo, comenzó cuando conoció a los hermanos Marisol. Beatriz Adriana, conocida como Marisol, y su hermano formaron con Marco Antonio lo que después se convertiría en los Bukis. Era 1975. Marco tenía apenas 15 años, pero ya había algo especial en ese muchacho flaco y tímido que escribía canciones como si llevara dentro todas las historias de amor y desamor del mundo. El grupo comenzó tocando en fiestas de pueblo, en bodas, en quinceañeras, cobrando lo que les quisieran dar. Eran tiempos difíciles, de dormir en el autobús, de comer cuando se podía, de compartir hasta el último peso. Pero había algo hermoso en esa lucha. Había hermandad, había sueños compartidos, había la convicción de que juntos llegarían lejos. Y vaya que llegaron lejos. Los Bukis empezaron a despegar en los años 80, y no fue suave, fue como un cohete. Canciones como Falso Amor, Minajayita y Tu Cárcel se convirtieron en himnos de la música grupera mexicana. Marco componía hit tras hit, y su voz dulce y melancólica tocaba fibras que nadie más sabía tocar. Vendía millones de discos, llenaban estadios, giraban por todo México y Estados Unidos. Eran la banda del momento, los reyes de la música grupera, y todo eso lo habían construido juntos, como hermanos, como familia. Pero aquí está la cosa, y presta mucha atención porque esto es importante. Cuando un grupo tiene éxito, especialmente cuando ese éxito es masivo, eventualmente aparecen las grietas. Y esas grietas casi siempre tienen que ver con 3 cosas: dinero, ego y visión artística. En el caso de los Bukis, era principalmente la tercera. Marco Antonio Solís no era solo el cantante y compositor del grupo, era el alma creativa, el cerebro detrás de cada canción, el que se desvelaba escribiendo las letras que todos cantábamos. Y con el paso de los años, Marco empezó a sentir que su visión artística estaba siendo limitada por el formato del grupo. Imagínate escribir canciones que sientes profundamente, que nacen de tus entrañas, y tener que adaptarlas al sonido grupero porque es lo que el grupo hace. Imagínate tener ideas musicales, querer experimentar con otros géneros, con otras instrumentaciones, y no poder hacerlo porque tienes que mantener la fórmula que funciona. Es como ser un pintor que solo puede usar 3 colores cuando en tu mente ves un arcoíris completo. Eso es lo que Marco empezó a sentir a finales de los 80 y principios de los 90. Además estaba el tema del dinero. Cuando los Bukis comenzaron, todo se repartía equitativamente. Todos ganaban lo mismo porque todos trabajaban igual. Pero a medida que el grupo creció, Marco se dio cuenta de que él estaba haciendo mucho más trabajo que los demás. Él componía todas las canciones. Él era la voz principal. Él era la cara del grupo. Sin embargo, seguía ganando lo mismo que músicos que básicamente tocaban lo que él había creado. Y no es que Marco fuera codicioso, es que hay un momento en el que te das cuenta de que tu aportación es desproporcionada respecto a lo que recibes, y eso genera resentimiento. Y luego estaba el ego, porque no nos engañemos, todos tenemos ego. Los otros integrantes de los Bukis también querían reconocimiento, también querían sentirse importantes, también querían que sus opiniones contaran. Pero la realidad es que los Bukis eran exitosos por Marco Antonio Solís. Sus canciones, su voz, su talento compositivo. Los demás eran buenos músicos, sin duda, pero reemplazables. Y esa verdad incómoda empezó a crear tensión dentro del grupo. Las discusiones se hicieron más frecuentes. Marco quería evolucionar musicalmente. Los demás querían mantener la fórmula que los había hecho exitosos.
Marco quería más control creativo. Los demás querían tener voz y voto en las decisiones. Marco sentía que cargaba el peso del grupo en sus hombros. Los demás sentían que Marco se estaba volviendo arrogante y controlador. Y así, poco a poco, la hermandad que los había unido durante 20 años empezó a resquebrajarse. En 1995, Marco Antonio Solís tomó la decisión más difícil de su vida. Después de 20 años, después de más de 30 discos, después de millones de copias vendidas y miles de conciertos, decidió disolver los Bookies y comenzar una carrera como solista. Y cuando digo que fue difícil, no estoy exagerando. Imagínate tener que decirle a la gente con la que has compartido 2 décadas de tu vida, con los que has dormido en autobuses, con los que has celebrado triunfos y superado fracasos, que ya no quieres seguir con ellos. La noticia cayó como bomba en el mundo de la música grupera. Los fans no lo podían creer. ¿Cómo que los Bookies se separan? ¿Cómo que Marco se va solo? Pero la reacción de los integrantes del grupo fue aún más devastadora. Se sintieron traicionados, abandonados, utilizados. Desde su perspectiva, Marco los estaba dejando después de que ellos habían dado todo por el grupo, después de que habían sido leales durante 20 años. No entendían por qué no podían seguir juntos, porque Marco tenía que destruir algo tan hermoso que habían construido. Y aquí es donde la historia se pone realmente triste. Los otros integrantes de los Bookies intentaron continuar sin Marco. Consiguieron otro cantante, siguieron haciendo giras, pero no era lo mismo. El público quería a Marco, sus canciones, su voz. Los Bookies sin Marco Antonio Solís eran como tacos sin salsa, como tequila sin limón. Técnicamente seguían existiendo, pero habían perdido su esencia. Y eso generó aún más resentimiento. No solo Marco los había abandonado, sino que su partida había demostrado que ellos necesitaban más a Marco de lo que Marco los necesitaba a ellos. Las declaraciones públicas empezaron a volar. Los ex integrantes de los Bookies hablaban en entrevistas sobre cómo Marco los había traicionado, sobre cómo el éxito se le había subido a la cabeza, sobre cómo había olvidado sus raíces. Algunos lo acusaron de egoísta, otros de ingrato. Decían que sin ellos Marco no habría llegado a ningún lado, que los Bookies habían sido un esfuerzo colectivo y él se estaba llevando todo el crédito. Las palabras eran duras, cargadas de dolor y resentimiento. Y Marco las escuchaba, las leía y se quedaba callado. Porque aquí está lo que muchos no entienden. Marco Antonio Solís no es un hombre conflictivo, no es alguien que disfrute del drama o de las peleas públicas. Es un hombre reservado, introvertido, que prefiere hablar a través de sus canciones que a través de declaraciones en los medios. Entonces, cuando sus excompañeros lo atacaban públicamente, Marco simplemente no respondía. Dejaba que dijeran lo que quisieran decir, dejaba que sacaran su dolor, y él se refugiaba en su música. Y vaya que se refugió bien. Su primer disco como solista, En pleno vuelo, salió en 1996 y fue un éxito arrollador. Canciones como Si no te hubieras ido y Antes de que te vayas se convirtieron en éxitos instantáneos. El público se dio cuenta de que Marco no necesitaba a los Bookies para crear música extraordinaria, que su talento era tan grande que podía brillar solo. Y con cada disco que sacaba, con cada premio que ganaba, la distancia entre él y sus excompañeros se hacía más grande. Pero déjame decirte algo que es importante entender. El éxito de Marco como solista no hizo que la separación doliera menos. Al contrario, probablemente hizo que doliera más. Porque mientras él se convertía en una superestrella internacional, vendiendo millones de discos, ganando Grammys, componiendo para artistas como Luis Miguel y Maná, sus excompañeros veían cómo la relevancia de los Bookies sin él se desvanecía. Y eso duele. Duele saber que fuiste reemplazable, que tu contribución no era tan importante como pensabas. Los años pasaron y la herida no sanaba. Marco seguía su carrera ascendente, convirtiéndose en uno de los compositores más importantes de la música latina. Escribió más de 300 canciones, vendió más de 70 millones de discos como solista, llenó estadios en todo el mundo. Se convirtió en el Bookie, un apodo que había nacido en los Bookies pero que ahora era solo suyo. Y mientras él brillaba, sus excompañeros permanecían en la sombra, algunos tocando en pequeños antros, otros dedicándose a otras cosas, todos cargando con el resentimiento de haber sido dejados atrás. Hubo intentos de reconciliación, por supuesto. En algunas entrevistas, Marco expresó su cariño por sus excompañeros. Dijo que no guardaba rencor, que entendía su dolor. Pero las palabras no eran suficientes.
Los otros querían algo más. Querían que Marco reconociera públicamente que sin ellos no habría llegado donde estaba. Querían una disculpa. Querían que volvieran a ser los Bookies. Y Marco no podía darles eso porque significaría negar su propia verdad, que él había tenido que dejarlos ir para convertirse en quien realmente estaba destinado a ser. Y aquí está la pregunta que todos debemos hacernos. ¿Hizo bien Marco Antonio Solís en dejar los Bookies? Desde una perspectiva artística y profesional, absolutamente. Su carrera como solista probó que él era el verdadero talento detrás del grupo, que su visión creativa era lo que realmente importaba. Logró cosas que nunca habría logrado si se hubiera quedado atrapado en el formato grupero. Pero desde una perspectiva humana, desde el punto de vista de la lealtad y la hermandad, la respuesta es más complicada. Porque esos hombres realmente habían estado con él desde el principio. Habían pasado hambre juntos. Habían dormido en pisos fríos. Habían tocado por propinas antes de que alguien supiera quién era Marco Antonio Solís. Y cuando finalmente llegó el éxito, cuando finalmente empezaron a cosechar los frutos de tantos años de trabajo duro, Marco decidió que ya no los necesitaba. Desde su perspectiva, eso tiene que sentirse como una traición, sin importar cuán válidas fueran las razones artísticas de Marco. La verdad incómoda es que a veces en la vida tienes que elegir entre la lealtad y tu propio crecimiento. A veces las personas que te acompañaron en una etapa de tu vida no pueden o no quieren acompañarte en la siguiente. Y quedarte con ellas por obligación moral, por culpa o por miedo a estar solo, puede significar sacrificar tu potencial. Pero irse tampoco es fácil, porque cargas con la culpa de haberlos dejado atrás, con la duda de si realmente era necesario, con el dolor de saber que perdiste relaciones que en algún momento fueron importantes para ti. Marco Antonio Solís carga con eso. Puedes verlo en sus ojos cuando habla de los Bookies, en la nostalgia mezclada con tristeza. Él sabe que tomó la decisión correcta para su carrera, pero también sabe que esa decisión tuvo un costo humano alto. Se quedó solo en muchos sentidos. Sí, tiene fans por millones. Sí, tiene premios y reconocimientos. Sí, tiene una familia hermosa. Pero perdió esa hermandad que se forma cuando compartes los años de lucha, cuando todavía no eres nadie y lo único que tienen son ustedes mismos y un sueño compartido. Pasaron más de 25 años antes de que hubiera una verdadera reconciliación. En el 2021, Marco Antonio Solís anunció que los Bookies se reunirían para una gira de reencuentro. La noticia explotó en las redes sociales. Los boletos se agotaron en minutos. La gente lloraba de emoción. Finalmente, después de un cuarto de siglo, la herida iba a comenzar a sanar. Los conciertos fueron espectaculares, emotivos, llenos de nostalgia y alegría. Ver a Marco con sus antiguos compañeros en el escenario de nuevo fue como ver a viejos amigos que finalmente se perdonan después de una pelea familiar. Pero esa reunión también dejó claro algo importante. Los Bookies sin la separación, sin los 25 años de carrera solista de Marco, nunca habrían tenido esa gira tan exitosa. Fue precisamente porque Marco se había convertido en una megaestrella que la reunión generó tanto interés. Si se hubieran quedado juntos todo ese tiempo, probablemente estarían tocando en ferias estatales, no llenando estadios en Estados Unidos. La decisión de Marco de irse no solo lo benefició a él, a largo plazo también benefició a sus antiguos compañeros. Piénsalo así, si Marco se hubiera quedado en los Bookies por lealtad, por miedo o por obligación, probablemente el grupo habría tenido algunos años más de éxito moderado antes de desvanecerse en la irrelevancia. Marco no habría desarrollado todo su potencial como compositor y artista. No habría creado las canciones que escribió en su etapa solista, canciones que ahora son clásicos de la música latina. Y cuando finalmente el grupo se disolviera por causas naturales, todos habrían quedado en el olvido. En cambio, al tomar la decisión difícil, al tener el valor de romper con el pasado aunque eso significara estar solo, Marco no solo se salvó a sí mismo sino que también, eventualmente, salvó el legado de los Bookies. Porque ahora cuando la gente habla de los Bookies, habla con respeto, con nostalgia, con amor. No son solo otra banda grupera que existió en los 80 y 90. Son leyenda, son historia, son parte importante de la música mexicana. Y eso es gracias a que Marco tuvo el coraje de decir basta cuando había que decirlo. Entonces, ¿cuál es la lección aquí? ¿Qué podemos aprender de la historia de Marco Antonio Solís? Primero, que a veces tienes que ser egoísta para cumplir tu propósito. Y cuando digo egoísta no lo digo de manera negativa. Lo digo en el sentido de poner tus necesidades, tu crecimiento y tu visión primero.
porque si tú no lo haces, nadie más lo va a hacer. Las personas que te rodean tienen sus propias agendas, sus propias inseguridades, sus propios miedos al cambio. Y si dejas que sus miedos dictaminen tu vida, vas a terminar atrapado en un lugar donde no quieres estar. Segundo, que las despedidas dolorosas a veces son necesarias. No todas las relaciones están destinadas a durar para siempre, y eso está bien. Algunas personas entran en tu vida para acompañarte en una etapa específica, para enseñarte algo, para ayudarte a crecer. Pero cuando esa etapa termina, aferrarte a esas relaciones por culpa o por costumbre solo va a generar toxicidad y resentimiento. Es mejor dejarlas ir con amor y gratitud por lo que fueron, aunque duela, aunque los demás no lo entiendan. Tercero, que el éxito a veces te aísla. Cuando alcanzas niveles de éxito que las personas a tu alrededor no alcanzan, inevitablemente se crea distancia. Y eso es solo. Puede ser profundamente solo. Porque ya no tienes con quien hablar de tus problemas sin que suene como presumir. Ya no puedes quejarte sin que te digan que no tienes de qué quejarte. Ya no tienes esos amigos que te conocieron cuando eras nadie porque la mayoría se quedó en el camino. Y tienes que aprender a vivir con esa soledad que viene con pararte en la cima. Y cuarto, que nunca es demasiado tarde para reconciliarse. Marco y sus excompañeros de los Bookies tardaron 25 años en volver a tocarse, en abrazarse, en compartir un escenario. 25 años de dolor, de resentimiento, de palabras amargas. Pero eventualmente lo lograron. Porque el tiempo cura, porque eventualmente entiendes que la vida es demasiado corta para cargar odio. Porque al final lo que importa es el amor que compartiste, no las peleas que tuviste. Marco Antonio Solís eligió el éxito sobre la hermandad, y esa elección lo dejó solo. Solo en los hoteles después de conciertos multitudinarios. Solo en los estudios de grabación a las 3 de la mañana componiendo canciones. Solo cargando con la culpa de haber roto algo que para otros era sagrado. Pero también esa soledad le permitió encontrarse a sí mismo, desarrollar completamente su potencial, convertirse en el artista que estaba destinado a ser. Y al final, cuando ya había probado todo lo que tenía que probar, pudo regresar y reconciliarse. ¿Fue fácil? No. ¿Vale la pena? Solo Marco puede responder eso. Pero lo que sí sabemos es que nos dejó un catálogo musical impresionante. Canciones que han sido la banda sonora de millones de historias de amor, desamor, nostalgia y esperanza. Y también nos dejó una lección sobre el precio del éxito, sobre las decisiones difíciles que a veces hay que tomar, sobre el valor de seguir tu propia visión aunque eso signifique caminar solo. Ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Crees que Marco Antonio Solís hizo bien en dejar los Bookies? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre tu crecimiento personal y una relación importante? ¿Cómo lo manejaste? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encanta leer sus historias y reflexiones. Esta comunidad que estamos construyendo es sobre aprender juntos de estas vidas extraordinarias que nos enseñan tanto sobre nosotros mismos. Y si esta historia te tocó el corazón, si te hizo reflexionar sobre tus propias decisiones de vida, o simplemente te pareció interesante, por favor regálame tu like. Ese gesto tan simple me ayuda muchísimo a seguir creando este contenido para ustedes, a que más personas puedan ver estas historias y aprender de ellas. Y si conoces a alguien que esté en una encrucijada, que tenga que tomar una decisión difícil entre lo conocido y lo que podría ser, comparte este video con esa persona. A veces escuchar la historia de alguien más nos ayuda a encontrar nuestro propio camino. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Nos vemos en el próximo, donde seguiremos explorando las vidas fascinantes de artistas que marcaron la historia con su talento y sus decisiones. Hasta entonces, recuerda que está bien elegirte a ti mismo, que está bien crecer, que está bien dejar ir lo que ya no te sirve. Cuídate mucho. Adiós.